El doctor Pedro Sim, presidente del Colegio Médico Dominicano, está con nosotros. Señores, hasta el presidente del Colegio Médico está achikungunyado. Esto se odió. Doctor, bienvenido. Buenos días, Geomar, Cristian, país. Estamos aquí. ¿Usted está afectado de chikungunya, verdad? Sí, sí. Tengo la rodilla derecha que ya está en vía de resolución. Chikungunya, muy probablemente, si no disminuimos con la propiedad, vehemencia y prontitud los criaderos, va a afectar más de 5 millones de dominicanos en un tiempo determinado. Entonces es bueno que la población entienda que van a seguir los casos, que deben de ir a los hospitales, pero en términos institucionales, nosotros entendemos que hay que comenzar a darle importancia al mosquito desde el punto de vista de la entomología médica. ¿Por qué a una persona le da de una forma los síntomas, el malestar, y a otra le da de otra manera? Uno dura más tiempo. Tiene que ver lo socioeconómico, tiene que ver la raza, la edad, el sexo. Tiene que ver esas cosas. No necesariamente. Mi maestro de medicina interna, el doctor Astacio Nelson, en paz descanse, siempre nos decía, existen enfermos, no enfermedades. Como queriéndonos decir que la misma enfermedad puede afectar de diferentes grados. A ti te da gripe, tú te levantas, te da una ducha y vienes a trabajar. Me da a mí y tengo que acostarme. Y es el mismo virus de la gripe. Eso pasa con chikungunya. Hay pacientes que le da bien fuerte, fiebre muy alta, picor en la piel y varias articulaciones afectadas e inflamadas. Pero hay otras personas que no. En el caso nuestro, por ejemplo, el picor de la piel no fue tan importante. Lo importante fue fundamentalmente el dolor en la rodilla. Sin fiebre. Sí, sudé una fiebre con uchilora en un programa. Doctor, cuando usted habla de definición entomológica, haga la traducción al Sí, español la dominicano. entomología estudia el comportamiento, ¿verdad?, de vectores que son insectos. En este caso es un mosquito. Entonces tendríamos nosotros la necesidad de indagar cuál de los dos sigue siendo de preferencia más frecuente. Hasta ahora ha sido la Aedes aegypti, pero hay otro que es el Albopictus. Entonces ese Albopictus tiene más tendencia a la promiscuidad. La promiscuidad entonces acelera la preñez en la hembra y entonces se reproduce más rápido. Y hay estudios que cuentan y dicen de que fumigación y el colocar larvicidas disminuye ambas, pero más el Aedes aegypti. Pero hay otro señalamiento y es que el Albopictus está más lejano a las casas. Tú puedes hacer operativos cercanos a las casas y disminuye el Aedes aegypti, pero el Albopictus no necesariamente. Entonces necesitamos que las autoridades nos digan cuál ha sido el estudio entomológico a los fines de saber esta epidemia, qué niveles tiene de un Aedes y de otro. Doctor, un cafecito Santo Domingo, lo que indagamos eso. Porque ahora aparece otro tipo, promiscuo además, que enreda la Buen cosa. día. Gracias, como ¿Verdad? Para enredar más el asunto. O sea, pero Atlanta, siempre Atlanta ha dicho, el laboratorio de Atlanta, donde se mandaron las pruebas, hasta ahora lo que ha dicho que es el Aedes aegypti. No ha mencionado a ese No, siempre han sujeto. estado los dos. Lo que pasa es que el Aedes aegypti es mucho más frecuente, sin lugar a dudas. Pero elementos que demuestren pruebas, ¿verdad?, necesitamos, porque la población, al ser tantos los casos, hay un grupo ya más o menos importante que cuestiona, ¿será o no un mosquito? Sí es un mosquito. Niños que nacen con la enfermedad. Bueno, ya esos son grupos vulnerables, ¿verdad? Tenemos los niños, las embarazadas, que pueden ser transmitidas por la componente vertical, como decimos, los pacientes que tienen enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, problemas pulmonares, problemas renales, al ser afectados por chikungunya se deshidratan y pueden complicarse con una enfermedad que tengan, no el chikungunya directamente. A veces se ha hablado de muertes, pero como que oficialmente no. Sí, tenemos registro, hay una paciente, una falsémica, por ejemplo, a propósito que yo soy hematólogo, el falsémico hace crisis al deshidratarse. Si hace mucha fiebre y no toma lo suficiente líquido, puede complicarse.
creo que había otra persona con una esclerodermia, una enfermedad. Sí, esto vino para crónica. quedarse, como dicen, Ajá. como vino el dengue y otras enfermedades que están por acá y estarán siempre. ¿Por qué no ser más permanente y participar todos los que tienen responsabilidad social en los programas de prevención y de combate? Sí, bueno, a propósito de lo que tú decías, el dengue, los primeros registros de la dinastía Qin, antes de Jesucristo, el dengue. Qin, no Chikungunya no, chikungunya en 1952, es relativamente En Tailandia reciente. fue el primer caso, creo. Debe tener la edad de Cristian, pero bueno, es otro tema. Entonces, fíjate, bueno, cada quien tiene compromisos. Yo he llamado hasta los partidos políticos, lo han escuchado ustedes. Sí. Bueno, ya escucho de que el Frente de Salud del Partido Revolucionario tendrá una rueda de prensa sobre eso. Saludamos esa iniciativa. Porque sean 538,000 o 2 millones. Exactamente. Y ahora hablamos de padrón del PRD. Como quiera sería bueno. Sí, así es. Cualquiera de las dos cifras. ¿Y el partido de gobierno se ha integrado como partido? Bueno, tenemos en todo el territorio nacional, hemos sentido liderazgo, ciertamente, pero como mandato público no lo hemos visto. Como esfuerzo concentrado no. Como en aquella época, lo recordamos muy bien, Geomar. Mire, doctor, cuando usted habla de que se debe dar una información sobre los estudios hasta el momento, luce una crítica como si Salud Pública estuviese rezagada en ver los casos que se han dado hasta la fecha y producir un informe respecto de la enfermedad, el alcance y esa variable que usted ha señalado. Sí, mire, el Ministerio de Salud Pública ha hecho todo, ha cumplido con todas las instancias del protocolo ante una epidemia. Eso hay que decirlo con responsabilidad. Son tantos los casos que han desbordado las emergencias. Entonces nosotros hemos dicho, ante esa situación vamos a colocar unidades móviles ambulatorias, tanto en los hospitales, en los patios, como en algunos barrios que sobrepasan, que desbordan los casos. Así el pueblo se siente acompañado y nosotros podemos descongestionar las emergencias. Eso lo hemos dicho. Ahora bien, la parte de la entomología médica es importante porque debemos de revisar, analizar, porque estamos en el trópico. De hecho, hay una unidad de medicina tropical en el ministerio. Entonces debemos nosotros hacer ese estudio, saber cuál es la frecuencia de ambos Aedes, repito, Aegypti y Albopictus, saber cuál es la proporción de disminución. Miren, hay algo importante que yo creo que Salud Pública no lo ha dicho. Pues yo lo estoy diciendo, vamos a repetirlo aquí. En esta semana epidemiológica, que es como se calculan las epidemias, los procesos transmisibles, al año pasado hubo un brote epidémico de dengue. Hubo 5.238 casos, 55 fallecieron. A la misma fecha, a la misma semana epidemiológica de este año, van apenas 3.000 y tanto con 23 fallecidos. ¿Ha disminuido por qué? Tenemos 3 meses disminuyendo de manera importante los criaderos. Entonces eso hay que decirlo. Esa es una muestra que eliminando los criaderos disminuimos las enfermedades. En el sistema de salud privado, ¿se están cumpliendo los protocolos para darle seguimiento a esos casos de esta enfermedad? Claro que sí. Miren, la parte del componente privado, como tú mencionas, es un componente celoso con los procedimientos. Cada vez que hay un mandato protocolar de la Rectoría de la Salud, que es el ministerio, ellos lo cumplen. Eso hay que decirlo. Y se reportan cada caso, porque en este hay un subregistro de gente que no va al centro médico privado o público y otros que van a un centro médico privado, pero el registro parece que hasta el momento es solo de los hospitales públicos y de algunos centros que más o menos mantienen un flujo de información adecuado. Así es, el subregistro fundamentalmente son pacientes que no asisten. Y el colegio médico lo que hizo fue una simple regla de 3, no hay que ser científico. Si hay una encuesta que habla de que el 68% de los hogares tiene uno o más y que es la población más densa y sabemos que llega a 2 millones, cuando tú lo extrapolas, ahí tú tienes el resultado.
Entonces, eso es lo que nosotros decimos, no importa el número. Ahora hay más de 500,000, seguro. Hay enfermedades. Pero va a afectar cerca de 5 millones. Lo importante no es el número, lo importante es que vayan a los centros, porque puede ser que tú tengas fiebre, te dura 3 días, y puede ser que no sea chikungunya, puede ser que sea dengue. Hay enfermedades Bueno, entonces deben de ir, deben de asistir, y no automedicarse. Hay enfermedades que las personas no les gusta decirlo, ¿por qué no? Hasta vergüenza sienten, porque como que los ubica en situaciones asociadas a la pobreza, a cosas que no gustan. En esto se da el caso de, no, tengo chikungunya, no lo digo porque no quiero que lo sepan, ¿no? ¿Hay esa situación? Bueno, me parece que no. El pueblo dominicano no solo tiene firmeza en lo que es la solidaridad, sino es creativo. Ya yo he visto hasta videos de los jóvenes con el chikungunya, canciones del chikungunya, sí. Centro de cerveceros de chikungunya. Una cédula que tiene la chikungunya. También me llegó ayer. Una cédula ayer la vi. Pero vamos a decir algo que es importante. Chikungunya Pérez Serán. Sí, así es. Y entonces, vamos a decir algo importante. Y lo que voy a decir es constructivo. Chikungunya ha puesto al desnudo la condición sanitaria en la República Dominicana. Por esta cantidad de casos, no hay agua, hay que acumular el agua, basura, los solares baldíos, nadie lo limpia, ahí hay goma, ponchera, cubeta, taza de noche, mejor conocida como vacinilla. Cada vez que llueve es un criadero. Entonces, educación es importante, pero también los organismos encargados de lo que yo estoy hablando deben de iniciar un proceso de descacharrización. Entonces, eso es importante. ¿Por qué en otra isla no hay la cantidad de casos que hay aquí? Bueno, por lo que yo estoy diciendo. Más educación, más oportunidad. Señores, miren, a los jóvenes en el país hay que darle oportunidad para estudiar, para trabajar, que sean empleos de calidad y dignos. Y eso yo lo estoy diciendo porque cada día vemos problemas que suben y bajan. Eso del sicariato en el país, no hay manera. Y siguen casos y siguen casos. A propósito del caso que ustedes conocen, que es el de mi sobrina. Entonces aquí debemos de dar la alerta. Me tocó a mí. Yo no sé mañana a quién le va a tocar, pero es un problema de educación y de oportunidades. Es un caso terrible. Doctor, pasando a otro tema. Ayer nosotros conversábamos con el doctor Terrero, que es el director ejecutivo del Consejo de VIH y SIDA. Él permite que yo le diga Vitico. Somos hermanos de verdad. Ah, qué güey. Sí. Así es. Entonces hablábamos de los protocolos en caso sobre VIH. El protocolo dice que si los médicos aplicasen el protocolo correcto cuando hay un embarazo de una mujer que tiene VIH, no tendríamos niños con VIH. Eso es correcto. Dice que fuera 0,000, ahora es 4 punto tanto. Y él hacía la crítica a la aplicación del protocolo. Dice, si se aplica el protocolo, no hay problema y los niños no tendrían VIH. ¿Qué pasa? ¿Qué puede hacer el Colegio Médico en este sentido respecto a que el médico aplique el protocolo? Sí, en el ámbito del Colegio Médico tenemos un secretariado que es de educación y otro que es científico-cultural. Desde ese ámbito nosotros podemos decir que el doctor Terrero, bueno, de alguna manera ha observado, él le da seguimiento muy cercano, me consta, y todo protocolo está sujeto a resultados. Y esos resultados que él está observando no son los correctos. Entonces tenemos que ir a los lugares donde más se ejecute este tipo de protocolo, que son las maternidades, ¿verdad? Para observar si es que falta medicamento, si es que las dosis que le entregan no son a tiempo, si es que estos pacientes, como decía Geomar, a veces hay problemas de dificultad para ir a la consulta, para que no vean que tiene el problema este de VIH. Y entonces lo que hay que hacer es hacer un descenso para tratar de que el protocolo no solo se aplique, sino que tenga los recursos necesarios
para la dosis adecuada. Usualmente, cuando él hacía el planteamiento, nosotros decíamos que podría ser el colegio médico. Yo he tenido una crítica histórica al colegio que siempre ha reclamado por los médicos, y eso es correcto, pero también es asesor del Estado. Así es. Y en muchas ocasiones olvida ese rol, se concentra en un luchismo a veces irracional, pero lo relativo a los cumplimientos de los horarios, a la responsabilidad que tiene el médico con el paciente, como que no se hace énfasis en esos elementos. Y hay muchas críticas, hay muchos cuestionamientos al comportamiento, no de los médicos, sino de muchos médicos que son muy displicentes. Sí, eso es muy correcto. El Colegio Médico Dominicano tiene una instancia que es el Secretariado de Ética. Todo aquel que tenga una situación que transite el camino que tú mencionas puede muy bien ir a ese secretariado. ¿Cuántos casos Ahora tienen bien, apoderados? No, prácticamente no tenemos casos como el que menciona Cristian, tenemos otros casos que tienen que ver con falsificación de algunos textos de publicación y eso. Pero miren, tal como dice Cristian, puede ser que un grupo de médicos incurra. Los 5 dedos de las manos son diferentes. No es verdad que los periodistas todos son santos. No, hay demonios. Exactamente. Ahora bien, los médicos somos la voz de la solidaridad. Y eso ustedes dos lo han sentido y el pueblo que me está observando. Cuando el médico te coloca la mano en el hombro y te explica cuál es el proceso de ese familiar tuyo, cercano casi siempre, uno se da cuenta, caramba, no solo nos está atendiendo, sino que va más allá. Los médicos hacemos de tripa corazones en los hospitales, porque no es verdad que 1,2 del Producto Interno Bruto da para poder todo el proceso de salud, por más asesores que fuésemos. Pero no solo eso, sino hay algunos científicos que en cada ocasión de dirigir ministerio hablan de que los médicos no trabajamos, y eso no es verdad. El Estado, el gobierno no tiene dinero para pagar a los médicos. Si Doctor, fuera por horario cumplido. Mire, finalmente, doctor, me dijo un médico que lo peor, los terroristas de la salud y de la vida de la gente son los visitadores a médicos. Y yo le decía, pero ese hombre llega a hacer una propuesta del negocio de los medicamentos, pero el médico que acepta sustituir eso por la medicina adecuada o poner la leche maternizada por encima de que la mujer pueda lactar, es el que tiene la responsabilidad, no el visitador médico. Así es. ¿Usted qué tipo de orientación llevan en ese sentido? Bueno, porque mire, hay muchos casos de que el interés comercial está por encima. Hace falta una política que tenga firmeza. La leche materna es importante por muchas condiciones. Le infiere anticuerpo al bebé, al niño, o sea, defensa. Es más higiénica, es más barata y el más importante de todo, esa transmisión madre a hijo. Doctor, gracias. Muy bien. Cuídese del pie. Estamos en eso. El doctor Pedro Sí, presidente del Colegio Médico Chikungunya, ha venido y con orientaciones muy valiosas, muy interesantes para todos. Gracias, mañana estaremos de nuevo aquí en La Diaria.